Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Nos habíamos quedado en el funcionamiento del motor dos tiempos. ¿Quedó alguna duda? ¿Se quedó claro el funcionamiento del motor de dos tiempos o lo volvemos a repasar? ¿Cómo ven? Sí, para mí me quedó claro. ¿A ti, José? ¿Quedó claro? Sí. Ok, sale. El siguiente paso o la siguiente parte de un motor de dos tiempos va de la mano con el escape. A diferencia de los otros motores que son de cuatro tiempos, no requieren no influye tanto el escape o la forma del escape. En el motor de dos tiempos sí. Es importante los ángulos que tienen los escapes a la hora de la lumbrera de escape, bueno, justo después de la lumbrera de escape, empieza el escape, por así decirlo. Y el escape de un motor de dos tiempos, sobre todo en motocicleta, lleva tres secciones: codo, cámara y caña. El codo, o la parte del codo, es la que va conectada al motor. Y la parte de la caña es la que va conectada al silenciador. Entre más larga sea la caña, más ronco va a ser el sonido. Puede ser escape de longitud corta o escape de longitud larga. Pero pues vamos a empezar a hablar del codo. El codo va a tener un diámetro mucho mayor a la de la lumbrera de escape. Y va a influir mucho, sí se ve el cursor. Sí, ok. Esta sección del escape lleva unos ángulos. Y estos ángulos es una salida cónica. Va a influir en el funcionamiento del coche. Va a haber motores que tengan ángulos cerrados de 5 a 10 grados o más, y hay otros en los que van a tener unos ángulos diferentes dependiendo del funcionamiento o de cómo vaya a estar pensado el motor, porque al regular esos ángulos modificas si el coche va a tener buen desempeño a altas revoluciones o buen desempeño, o sea, va a tener potencia al final de las revoluciones, o quieres que empiece a entregar potencia a menores revoluciones. Luego viene la cámara. La cámara va a influir independientemente del sonido, porque puede ser, entre más alargada sea la cámara, más agudos van a ser los sonidos. Y entre más corta sea la cámara, más ronco se va a escuchar, más grave. También la caña, la parte final que va conectada hacia el silenciador, influye en su distancia, influye en la cuestión de los sonidos, del sonido del motor o del sonido de la motocicleta. La cámara, aparte de influir en el sonido final del escape, funciona o ayuda conforme está diseñado, en rebotar los gases. ¿A qué me refiero con rebotar? Cuando estábamos viendo que en el motor de dos tiempos,
cuando está el pistón yendo hacia abajo, de su punto muerto superior al inferior, genera una entrada por parte de la lumbrera de carga de la gasolina junto con el aire y el aceite, porque este se lubrica mezclando el aceite con la gasolina, y empuja, expulsa, ayuda a eliminar los gases de salida, los gases de escape, los gases ya quemados. Y estos gases no salen libremente, sino que tienen un mecanismo junto con el escape que genera una especie de tapón. ¿A qué vamos con tapón? Evita en que el aire del exterior empuje hacia el motor y entonces genere un choque de presiones y que no, y que, o sea, que genere dificultades al entrar la nueva mezcla. Y que aparte no tiene una salida tan libre, porque si fuera así, la mezcla nueva de aire combustible no nada más se quedaría dentro de la cámara, sino que saldría un poco, se, se desperdiciaría en medida porque sobre sature el área que tiene aquí dentro, el volumen, y se termine expulsando el sobrante. El escape aquí en su cámara genera un rebote de gases que evitan que el gas, la mezcla, se salga por completo. Prácticamente hace el efecto en que nada más se llene esta área y no más. Eso, pues, evita que se pierda mezcla mezcla del cilindro, o sea, nada más se llene esto y no más, ¿vale? Entonces tenemos codo, cámara y caña. También la cámara en esta sección influye en qué ángulo se tengan. Ya eso va a depender de pues cada marca de coche, de moto, especificaciones del fabricante y ya pues de ahí se desglosarían las modificaciones. Ya dependiendo de tu motor de 2 tiempos, qué es lo que vas a necesitar. Si quieres más revoluciones a altas, o sea, más potencia a altas revoluciones, o que tengas una potencia un poco antes con revoluciones medias. Eso ya lo va a determinar qué función le vas a dar a tu moto, a tu motor. El diámetro del silenciador también tiene, pues, un porqué o una modificación, siendo que vamos a tener dos variables, el diámetro del silenciador y la longitud del silenciador. El diámetro del silenciador va a ser o más grueso o más amplio o más delgado, y eso va a dar que si es más ancho, el escape tendrá más agudos, más altos, y si el diámetro es más estrecho, el escape tendrá más bajo, se va a escuchar más ronco. Y la longitud del silenciador, igual, si la longitud es muy larga o es larga, el escape tendrá bajos o se escuchará ronco, y si es corta, el escape se escuchará alto. Si es corto y ancho, se va a escuchar un motor muy agudo, y si es largo y estrecho, bajos, ¿de acuerdo? Luego bueno, vamos a pasar con el sistema de enfriamiento. En el sistema de enfriamiento tenemos 3 tipos, 3 variantes. El sistema de enfriamiento por paletas, el sistema de enfriamiento por aceite y el sistema de enfriamiento por agua. En el sistema de enfriamiento, los tres ocupan flujo de aire, los tres.
requieren una transferencia de calor con el aire, con el flujo del aire. Todo material, todo, no importa qué, tiene una transferencia de calor. No transfieren frío, eso es mentira. Cuando se dice que tienes frío, o sea, uno normalmente dice, ah, ya tengo frío. Bueno, a mí en algún momento me corrigieron y me dijeron, no tienes frío, tienes una ausencia de calor, una ausencia de temperatura, porque en realidad el frío es simplemente falta de calor, mas no existe como tal el frío. O sea, el refrigerador no produce frío, lo que produce es pérdida de calor, extrae la temperatura sobrante o las temperaturas altas a los objetos por medio de gases. El refrigerador o los refrigeradores, los aires acondicionados, lo que hacen es extraen el aire que está a temperatura a lo mejor alta y lo pasan por unos gases que extraen lo caliente, le quitan lo caliente al aire, y lo vuelven frío y lo vuelven a expulsar ya sin esa temperatura. Esa temperatura la absorbió ese gas, ¿de acuerdo? Entonces es una transferencia de temperaturas. En el caso de los motores, las transferencias de temperaturas van del motor al aceite, ¿de acuerdo? Y el aceite es el que absorbe la temperatura del motor, y en el caso ahorita que vamos a ver del tipo de enfriamiento por aceite, ese aceite pasa por un serpentín y es enfriado por el aire. En el caso de las paletas, como lo vemos en la imagen de la izquierda, el motor está caliente y empieza a transferir esa temperatura a las paletas. Y estas paletas en los motores convencionales de bajo costo o económicos, básicos, no tenemos ningún radiador. Todo va a funcionar en base de el flujo del aire que tenga cuando estemos en movimiento. Por eso, las motos no se recomiendan dejar encendidas durante más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque al no tener flujo de aire, no tener circulación de aire, el motor tiende a sobrecalentarse, porque ya no le estás quitando su método de enfriamiento. No deben permanecer más de 3, 4 minutos encendidos, porque les puedes generar problemas. Bueno, el motor le está transfiriendo la temperatura a las paletas y las paletas le ceden el calor al aire, calientan el aire que está alrededor de ellos, y al transferirles la temperatura al aire, se termina bajando la temperatura del motor. No baja la temperatura a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque los motores requieren una temperatura de trabajo, una temperatura de funcionamiento, en la cual si tú le bajas de más de esa temperatura, también lo puedes dañar, porque el aceite tiene que estar a cierta temperatura para fluir correctamente, en donde los metales se tienen que dilatar correctamente, pero pues es una relación, por así decirlo, balanceada, en la que ni lo calientas de más ni lo enfrías demasiado, ¿sale? Del lado derecho tenemos dos ejemplos. Un sistema de enfriamiento nada más por paletas, que es por aire, y abajo tenemos ya un sistema de radiador, ya sea por agua o por aire. La imagen podríamos ocuparla de las dos formas. De hecho, este me parece que es por aceite, por la forma en que está la imagen. Bueno, independientemente que aquí dice de aceite, uno de los conductos está ubicado directamente en el cárter. Lo que hace este tipo de enfriamiento es bombea
el aceite que ya circuló por el motor, o sea, ya lubricó. Y a la hora de lubricar por todo el motor, fue el aceite captando o acumulando calor de todo el motor. Entonces, ya el motor ya transfirió, ya cedió su calor al aceite. Ahora el aceite está muy caliente. Este aceite es bombeado por una bomba especial. Es bombeado hacia un radiador, un serpentín. Es un pequeño, una pequeña caja en donde un serpentín de cobre o algún material que sea que conduzca fácil el calor, está este pequeño rectángulo o cuadrado está em, de- diseñado o posicionado de tal forma en que se trata o se busca que todo el serpentín ocupe la mayor área posible de este rectángulo para que cuando pase el aire enfríe la mayor cantidad o el mayor área posible del serpentín. El aire pasa a través de ellos y como en el de las paletas, le quita temperatura al aceite al pasar por el serpentín y entonces entra caliente y del otro lado sale a una temperatura pues más baja y es recirculada, es introducida de nuevo hacia el motor y ya entonces pues es un ciclo sin fin en el que extrae aceite caliente y mete aceite frío. Estos tipos este tipo de enfriamiento, la ventaja es que tienen un ventilador alterno por si la motocicleta no se encuentra en movimiento, no tenga ningún problema de sobrecalentamiento, porque entonces el ventilador, entra en funcionamiento y es el encargado de hacer recircular el aire si es que no se está en movimiento. ¿Se fueron? Bueno. Este es un sistema de filtro de aceite. En la imagen de la izquierda podemos observar cómo del motor sale una manguera hacia este pequeño radiador de aceite, enfría el aceite del motor y lo vuelve a introducir. Aquí es lo mismo. Del lado derecho podemos observar lo mismo. Es un sistema alterno que a su vez se ayuda o se apoya del enfriamiento por paletas. Hay personas que a sus motos 150, 200 centímetros cúbicos de, pues, monocilindro o bicilíndricos, por lo general nada más monocilíndricos, les hacen esta adaptación. Hay motores que ya vienen así, y hay hay otros motores que les puedes hacer esta modificación. Se lleva el torno, se le hace unos agujeros al cárter, y hay otro arriba en la parte superior del motor, y se instala pues un radiador de aceite. Y por último tenemos sistemas de enfriamiento por agua. En este caso, es el mismo principio que el de aceite, pero eh, tenemos recirculación de un fluido más líquido, no tan viscoso. En este tipo de sistema de enfriamiento, no ocupamos aceite, ocupamos agua o anticongelante. Este funciona de tal forma en que el motor tiene internamente
compartimentos, tiene laberintos en donde recircula o circula el agua, este sistema de enfriamiento. En el otro se apoya o se basa en el sistema de lubricación. Es un fluido que siempre está en contacto con la mayor cantidad o la mayor parte de piezas internas del motor. Y entonces, pues, por lógica, capta el calor de todas partes. En el de sistema de enfriamiento por agua, intenta o trata de emular el mismo principio. Y entonces, por todo el motor, en las partes más importantes, tiene acoplados o tiene acomodados pequeños laberintos, pequeños conductos en donde trata de captar el calor del motor. Lo capta y al ya tener un fluido con temperatura elevada, pues ahora lo tiene que enfriar y hace el mismo principio que en el de aceite. Hace pasar el fluido caliente o el agua caliente, anticongelante, por un serpentín y este serpentín que está acoplado por todo el radiador hace una transferencia de calor con el aire, lo enfría y lo regresa por medio de bombas hacia el motor. Del lado derecho podemos ver un ejemplo de un motor de combustión interna, pero grande, de un coche, y del lado izquierdo de una moto. Los dos mecanismos tienen la ventaja de usar un ventilador para apoyarse o tener el auxiliar de por si se llegasen a detener, el ventilador entra en funcionamiento y empieza a generar la circulación o el flujo del aire. Tenemos partes importantes o partes fundamentales del sistema de enfriamiento, el cual, pues la tapa del radiador tiene un mecanismo en el cual deja liberar presión. Hay que tener cuidado de no destaparlo cuando esté caliente, cuando esté hirviendo. O sea, porque en sí llega un punto donde puede llegar a hervir este líquido, este fluido. Y si tú lo destapas, te puede salpicar, te puede expulsar grandes cantidades de agua a muy altas temperaturas. Tenemos en algunos casos sensores de temperatura, tenemos un termostato que tiene un mecanismo en el cual, dependiendo de la temperatura, de la dilatación de los metales debido a la temperatura, puede dejar circular o no el fluido para empezar a enfriar al motor. O sea, no, hay veces, o a lo mejor puede haber modelos en los que desde un principio empieza a recircular el agua, pero se supone que la mejor forma es que el motor, al ya empezar a calentarse y ya estar caliente, active o libere la válvula del termostato y empiece a recircular el fluido. A ver. ¿Alguna duda, Víctor? No, hasta ahorita no, profe. Entendido. Ok. Espérame tantito. De los otros temas que hemos visto, Víctor, ¿no tienes ninguna duda? No, profe, tampoco. Yo así que teóricamente siento que voy bien. Ahorita he estado, ya les había comentado, he estado un poco atareado en otras actividades y no he podido desarmar el motor, el carburador de mi moto.
pero yo creo que va a ser de lo último que veamos para un poquito ver el desarme del carburador. Y también le hace falta hacerle cambio de aceite. Entonces, pues vamos a ver cambio de aceite, limpieza de filtros, revisión de circuitos y el mantenimiento a carburador. Voy a tratar también de enseñarles más o menos cómo poner algún faro, una pequeña explicación de faros alternos, cómo se cambia el faro o sea, el foco LED, si es de LED, cómo ajustarlo, algunas cosillas ahí, pues básicas de mantenimiento sencillo. Y también vamos a tratar de filmar el pequeño diagnóstico a una podadora que no, por ahorita no está arrancando, no está queriendo arrancar. Y pues los procedimientos para ir descartando que no le falte chispa, que el cable de bujía esté bien, que el mecanismo de aceleración esté bien, etcétera. Ahorita vamos a ver aceites. Sistema de lubricación. Sistema de lubricación. A ver, independientemente de que los motores funcionan debido a una explosión y que esa explosión hace mover al cigüeñal, pues tanto las explosiones generan temperaturas altas, el movimiento de todas las piezas puede llegar a generar fricción. La fricción no la queremos, no es buena, no impide el funcionamiento correcto del motor. Una lubricación o un aceite muy aguado, viejo, gastado, usado, si es muy aguadito, muy líquido, muy suave, no va a generar una capa de lubricación, sino que va a ser como si estuviera metal con metal. Y un aceite muy denso, lo que va a generar va a ser dificultad en el bombeo y dificultad en la forma de fluir del aceite, y entonces no va a llegar a sus puntos correctos. Por eso debemos enfocarnos o centrarnos en lo que nos diga el fabricante. Cada moto, cada motor, cada vehículo lleva una recomendación en aceites, ¿ok? Los aceites pueden ser sintéticos, semisintéticos y minerales, ¿sale? Hay aceites que se mantienen, que no son multigrado, que son monogrado. Hay monogrado y hay multigrado. Los multigrados pueden ser los, como en la tabla, a los de hasta abajo, bueno, los que están de la mitad para abajo, que son todos son SAI. ¿A qué se refiere el SAI? Es una sociedad de mecánicos automotrices o de ingenieros automotrices. Nos quedan 10 minutos de clase. Ya me está avisando aquí la página de Zoom. SAE es las iniciales de sociedad, de una sociedad de ingenieros automotrices, en la cual determinan las viscosidades de los aceites. ¿Sí saben qué es viscosidad? ¿Saben qué es viscosidad? ¿Sí? Creo que sí. A ver, en sus palabras o con sus palabras definan viscosidad. Para ustedes, ¿qué es la viscosidad? Es una masa espesa y pegajosa.
No. Puede ser una etapa de la viscosidad. José, ¿tú qué piensas que es viscosidad? Es básicamente lo mismo que está pegajosa, pues, no Entonces, ¿el agua podría decirse que no tiene viscosidad? O sea, ¿ustedes dirían que el agua tiene o no tiene viscosidad? El agua. Que no tiene. ¿Tú, José? ¿Qué opinas? ¿Tiene o no tiene? pues no. Ok, ahora les explico. La viscosidad existe en todos los líquidos. ¿Por qué? La viscosidad define o marca qué tanto se puede desplazar un objeto, un líquido de una superficie. Pongamos el ejemplo, la viscosidad, ya si nos vamos muy así específicos, la viscosidad la miden en una tabla especial en donde tiene rayitas, tiene una, como una especie de regla, vamos a imaginarnos, y la inclinan a ciertos grados. No te sé decir bien a cuántos grados, pero pues esto lo hacen en un laboratorio. Y ahí dejan caer una cantidad, dependiendo de la prueba, del fluido y ven en qué tiempo tarda en llegar de un punto de la tabla a otro punto de la tabla. Imaginémonos que dejan caer una gota de agua. Así llega, ¿no? Pasa rápido. Y ya le toman sus datos. Tardó un segundo. Órale. Tiene una viscosidad baja. Es muy poquito viscoso, es líquido, es casi líquido. Y si dejan caer una gota de miel, ¿cuánto va a tardar? A lo mejor y no llega, porque la miel es muy viscosa. Los dos son viscosos. O sea, la viscosidad es un dato, es una cualidad de un fluido, de ser viscoso o no, pero no nada más los aceites espesos o las grasas son viscosas, ¿sale? Todos los líquidos llegan a tener viscosidad. Dependiendo del motor, dependiendo de las especificaciones que nos llega el fabricante, vamos a observar, vamos a tener que nos va a indicar qué tipo de aceite o cuál es el más recomendado para ese motor. Si de viscosidad media, alta, baja, el fabricante te va a decir, bueno, pero pues sí, podemos ver en esta tabla, encontré la más práctica y entendible posible, en la cual te indica la temperatura mínima de funcionamiento, mínima para, en este caso, climas fríos. Para cuando tú apagues la motocicleta y la dejes afuera en el garage en plena noche y a lo mejor vives en una zona muy fría, como las faldas del volcán, a lo mejor, Puebla, Esperanza, que hay fechas del año en las que hace muchísimo frío, pero pues a lo mejor vas a bajar la temperatura, va a bajar por mucho a -5 grados, o sea, ya es mucho. A -5 grados, los líquidos o los aceites, en este caso estamos hablando de aceites, los aceites se tornan más densos, se tornan más viscosos porque están a bajas temperaturas. Pero si se eleva la temperatura de este fluido, se vuelve más liviano, se vuelve menos viscoso, menos denso. Eso es una propiedad del aceite que hay que cuidar, que hay que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, el SAE 0W30. W es de winter, en inglés invierno. No te está diciendo ay, es verano, me voy a comprar un aceite para verano. No, es el mismo, nada más que te indica que en frío tienes una nomenclatura 0 en frío y que llega a 30. El 30, te podría decir, es la temperatura de funcionamiento.
¿de acuerdo? SAE 0W30. 0, aunque parezca que es el menos, bueno, 0 en la segunda tabla te llega a menos 35 grados. A ese punto, a esa temperatura va a fluir, va a poder fluir a muy bajas temperaturas. Imaginémonos que vives en el Polo Sur. Bueno, pues si tú no le pones este aceite, el aceite se te va a congelar casi. Se te va a volver muy denso. Y no, el motor cuando tú lo quieras arrancar, es como si trajera ahí Nutella en el motor, haz de cuenta. No va a fluir, no va a tener forma de recircular y tu motor se queda sin lubricación. Por eso ese aceite garantiza que a muy bajas temperaturas va a funcionar. Y a altas temperaturas, ya en su trabajo, en su forma de funcionamiento, en su temperatura normal de funcionamiento, pues va a trabajar perfectamente. Y así podemos ir viendo el SAE 5W30, SAE 20W60, SAE 15W40, bla, 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 bla. Y hay sintéticos, semisintéticos y minerales. Y después tenemos los monogrados, que es SAE 10W, SAE 20W, SAE 30, SAE 40, etcétera, etcétera, etcétera. Según hay unas diferencias en opiniones, por así decirlo, en la cual, se dice que, es que si tu motor es chino, si tu motor es japonés, o hay veces que dicen, es que tu motor es nuevo, tu motor debe usar nuevo aceite mineral, o tu motor nuevo tiene que usar a fuerza aceite sintético, o tu motor ya viejito no le puedes meter sintético porque se daña, o no le puedes meter mineral porque se daña. Hay un tema de debate bastante amplio, pero vamos a terminar de aclararlo a la siguiente clase. Nos queda 1 minuto y medio. Si ven que se corta, no pasa nada. Todo va a depender de si tu manual del instructivo del fabricante te dice explícitamente solo sintético o solo semisintético o solo mineral. En ese caso no puedes cambiarle. Tiene que ser forzosamente mineral o forzosamente sintético, porque así lo marca el fabricante. Pero si no lo dice, si no te marca el fabricante que forzosamente tiene que ser mineral o sintético, se puede cambiar, se puede usar en vez de mineral sintético, debido a que el sintético o los sintéticos tienen una tecnología muchísimo mayor y que duran mayor tiempo de funcionamiento, más kilometrajes, a mayores revoluciones y a mayores temperaturas. O sea, son mejores. ¿Sale? Les voy a pedir que me hagan una investigación de aceites. ¿Sale? Ahorita en el grupo, en el WhatsApp, les voy a escribir bien actividad. Y les voy a pedir que vean los videos que les estoy mandando, que les mando, y que vean las imágenes que les mando de los libros. ¿Sale? Sí, profe. Pues ya mero se corta. Entonces nos vemos.